Sí, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con el ciclo de conferencias Hablemos de Cartel. En este día, martes 23, tenemos a el artista, diseñador, cartelista colombiano Germán Jiménez, con el tema Póster contemporáneo, expresión y medio para la integración. Voy a hacer una breve reseña sobre el trabajo que nuestro invitado de hoy ha realizado a través de su carrera profesional. Estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Se especializó en la creación de identidad visual, medios editoriales, señalética y comunicación para entidades públicas, privadas y culturales. A partir del año 95 desarrolla proyectos en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Ha sido profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, desde el año 99. Creador, coordinador y docente del primer diplomado en Comunicación Gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. También ha sido docente del programa de diseño gráfico en el área de diseño y comunicación en la UDI, docente del programa de mercadeo y publicidad de la Universidad de Santander, codirector para Espacios Alternos, Proyecto de Artes Visuales en Bucaramanga y coeditor de la revista Alterno realizada en ZigZag. En 2002 crea Taller Azul Estudio de Diseño, participando en este proyecto hasta el 2007. Desde el año 2008 crea y dirige su propio estudio. Su obra gráfica en general se ha expuesto en exhibiciones colectivas, individuales desde el año 92, entre otras, y voy a citar las más recientes, porque es muy amplia, y aquí demoraríamos un siglo hablando de todas esas colaboraciones internacionales. En el 2006 participó en la exposición de carteles en China, en la Galería Biblioteca de Guangzhou, China. También participó en el año 2006 en Taiwan International Exhibition de tipografía póster Wheeling en China, en Beijing. También en el 2015 estuvo en la Semana del Diseño,
City Poster en la exhibición de Beijing en China. Ha participado en la Bienal del Cartel de Bolivia y también en el Museo Nacional de las Artes de La Paz, Bolivia. Pues tengo el agrado de presentar a el maestro Germán Jiménez. Bienvenido, maestro. Ivo, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Yo creo que ¿Me sí. oye? Creo que sí, yo creo que sí. Yo te escucho, yo creo que todos los demás Ok. en el Bueno, chat, muchas creo que gracias. en el chat todos están, sí, yo creo que todo está correcto. Bueno, muy amable. Pues, ante todo, agradecerte y agradecerle a Panamá Poster Group por la invitación. Somos países vecinos, países hermanos y, y hemos pues coincidido en otras actividades y gracias a la iniciativa de Ivo, pues estamos acá tratando de integrar experiencias de conocimiento alrededor del diseño y experiencias también académicas desde el ejercicio universitario. Nosotros como docentes y como diseñadores activos en una región y sociedad, ¿no? Eh, construyendo diseño desde la provincia, como me dijo un profesor amigo hace ya unos años, que en ese momento pues era el decano de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Y, y pues nos preguntaba por qué estábamos en Bucaramanga, que es una ciudad eh, pequeña del país, pues está dentro de las 7 ciudades más importantes de Colombia, pero él en esa visita que hizo, invitado por nosotros para una serie de conferencias precisamente, pues me preguntaba que yo qué hacía en Bucaramanga, que por qué me había quedado acá, que por qué no estaba en Bogotá o no me había ido del país a desarrollar mi labor fuera del país. Y yo eh, básicamente pues le di la razón cuando él me dijo que estaba haciendo patria desde la provincia. Eh, y, y es un poco la posición que tengo frente a este ejercicio con nuestros estudiantes, con nuestros propósitos, con nuestras metas y nuestros proyectos. No necesariamente estar en la capital del país, como el caso de muchos amigos nuestros que están en México, o están en Argentina, o están en ciudades intermedias, sino en la capital del país, ejerciendo también una labor que propende por el desarrollo del diseño en un país. Entonces, en ese sentido, pues también darte las gracias, Ivo, por mirar hacia las ciudades intermedias en donde estamos haciendo una labor pues participativa y activa. Yo pues básicamente hoy les quiero hablar sobre lo que es el ejercicio del diseño del cartel contemporáneo, pero desde una mirada eh, no propiamente técnica o conceptual, sino llevada más a lo que es precisamente la integración y la interacción en colectivo. Eso que estamos procurando que se desarrolle hoy como lo ha venido proyectando pues Panamá Poster Group con estas invitaciones. Eh, entonces, pues en ese sentido, he querido como enfatizar en ese término, integralidad o integración o trabajo en equipo, para enfocar o trabajar con un hilo conductor a través de la breve exposición que quiero hacer. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y si te parece, pues comparto pantalla para iniciar. Adelante. Yo pues espero que los invitados, las personas que nos acompañan, Luis, Manuel, Marlene, John, Adriana, eh, Coco, nos estén oyendo todos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Eh, Me indican, porfa, cuando Ah, puedan ver mi sí, está bien. monitor. Está ¿Sí, perfecto. ya? Perfecto. Bueno, chévere. Ok, entonces tengo acá nuestro PDF y
pueden ver bien la imagen? Sí. Sí, Bueno, ok. Entonces yo, pues como les decía, he preparado esta charla que he titulado El póster contemporáneo, expresión y medio para la integración. Eh, Mi trabajo, pues soy diseñador gráfico egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Yo terminé clases en el año 93. He trabajado hace 30 años en el ejercicio del diseño. Antes de entrar a la universidad, a mis 17 años, yo ya estaba trabajando en una oficina alemana en nuestra ciudad, en una ONG del Ministerio de Educación Técnica de Alemania. Yo ya estaba trabajando en diseño y haciendo, precisamente diseñando carteles, etcétera. Entonces, digamos que he atravesado varios escenarios desde la experiencia y desde el campo formativo y académico. Actualmente pues trabajo en dos universidades como docente, soy docente de la Universidad de Santander UDES y docente de la Fundación Universitaria Confenalco Santander, y he trabajado con tres universidades más en mi región. Entonces digamos que para iniciar la charla, pues arriba ustedes pueden observar un subtítulo que habla de leer, comunicar y fortalecer. Esos tres elementos considero que son esenciales para poder articular un proyecto en donde el póster sea un vehículo para la eh, unidad y el trabajo en colectivo. Ese es el enfoque sobre todo de este discurso. Yo pues voy a hablar en esta charla en primera persona, sin ningún interés distinto a lo formativo, voy a hablar desde mi experiencia. Eh, no hay un interés diferente, es decir, no deseo mostrarme como la gran personalidad del diseño en un país, no. Quiero presentarme como un individuo que trabaja alrededor del diseño y que descubrió el diseño en su adolescencia y las artes visuales en su adolescencia, así como descubrí la poesía, así como descubrí la literatura en mi infancia, todos esos elementos que han hecho y que me ha permitido articular un mundo, una vida y un desempeño en esta disciplina. Y por eso, eh, para iniciar me ha parecido pertinente mencionar estas cuatro publicaciones que fueron y participaron de lo que fue mi ejercicio y la apertura hacia el mundo del diseño para con mi vida. Es decir, mi relación con el diseño partió de un encuentro, primero con publicaciones en las bibliotecas y en las librerías, y en segunda instancia descubriendo en mi universidad revistas como Graphics, como Print, como hay, y posteriormente una publicación colombiana muy importante que ya desapareció, que se llamó Proyecto de Diseño, muy importante y que reunió la actualidad del diseño en nuestro país. Entonces, digamos que estas y pues por supuesto muchas otras publicaciones que no menciono acá han construido en cada uno de nosotros como individuos ese, ese ser creador y ese ser intuitivo y ese ser sensible que somos en este escenario. De ahí que el término leer sea tan importante y el término identificar igualmente sea fundamental y decisivo para lograr llegar a un accionar o un actuar. Es decir, sin lectura y sin identificación de un contexto, de una problemática, pues para nosotros va a ser muy complicado poder tener una acción de calidad o una acción um, efectiva en cualquier disciplina, no estrictamente en la disciplina del diseño, pero pues nuestra charla y nuestro ejercicio disciplinar es precisamente el diseño, de ahí que estos elementos hayan sido elementos potenciadores de un ejercicio en un adolescente y en un estudiante universitario, estas publicaciones. Eh, en principio, pues el término leer es un término que nos invita a situarnos frente a un texto, ¿sí? Y decodificar un mensaje que se da a través de una serie de signos y que transmite pues el editor o la publicación a través de la publicación, ¿sí?
Pero leer no es solo eso. Saber leer, por otra parte, puede ser también identificar o, o interpretar nuestro lugar, ¿sí? Nuestro origen, interpretar, identificar nuestro territorio, ¿sí? Y cada uno de esos aspectos también es posible que nosotros, haciendo un ejercicio precisamente de codificador sano, proactivo, podamos identificarlos en el otro individuo, ¿sí? En, en el tránsito y presencia universal que cada uno de esos otros que son nuestros eh, compañeros de viaje, nuestros hermanados individuos del mundo, lograr identificarlos y ubicarnos cada uno en un territorio, en un lugar. Saber leerlos es el punto de partida para un estupendo ejercicio de interacción. Eh, y en este proceso, pues nosotros deducimos, como está escrito ahí, significados, interpretamos contenidos, interpretamos contextos e interpretamos personalidades. ¿Sí? Que eso también tiene mucho que ver con lo que nos reúne acá, que es el ejercicio de la creación, el ejercicio de las artes visuales, etc. Por supuesto, en ese descubrir del diseño contemporáneo y del ejercicio del cartel en mi vida, pues como hablábamos ahora con Luis, un recorrido histórico no es suficiente, ¿sí? Es decir, eh, conectar todos esos elementos de la historia que están presentes antes de nuestra participación en esta disciplina, reconocerlos, acercarnos a ellos, pues es absolutamente enriquecedor, maravilloso, aunque pueda ser devastador. Devastador en el sentido, en el sentido proactivo, en el sentido positivo, porque pues uno se puede sentir incluso, eh, puede sentir aprensión de ver tan, tan inmenso desarrollo creativo en torno al ejercicio del cartel. No solo comunicativo, no solo creativo, no solo estético, es decir, todo lo que ha ocurrido a través de 200 años de historia, de 150 años de historia eh, del cartel, pues ha sido maravilloso y entonces uno podría sentirse como diseñador interesado en esta disciplina, podría sentirse eventualmente, si no devastado, un poco preocupado de la magnitud de estos desarrollos. Entonces, en ese sentido, para hablar de cartel contemporáneo, pues hay referentes muy importantes. Yo pues quiero mencionar algunos que para mi ejercicio ha sido maravilloso descubrir y quiero mencionarlos también porque precisamente a través de una interacción sana y de una interacción eh, positiva dada a través de los últimos 20 años en redes sociales, en correos electrónicos, actividades a las cuales yo, por ejemplo, no quería vincularme, ¿sí? Nunca estuve interesado en participar en un concurso, esos, tenía esa posición desde la universidad, no me interesaba, no me interesaban las convocatorias, no me interesaban los concursos, y alrededor del 2007, 2006, creo que nació ese interés en mí, participé en algo. Y posteriormente he venido con esa reactivación emocional, eh, encontrándome con un sinnúmero de eventos y actividades maravillosas que se han venido dando década tras década con pioneros como la Bienal eh, del cartel en México, como la Bienal de Varsovia. Eh, hay una cantidad de eventos hoy que son los que precisamente deben mantenernos estimulados para poder ejercer nuestro ejercicio participativo, de unidad, de integración, porque somos un todo, somos individuos, pero hacemos parte de un todo.
De manera que, pues volviendo a estas imágenes, eh, el trabajo de un diseñador histórico como Cassandre, que se escribe así en español, francés, o como el trabajo de Félix Beltrán, el trabajo de latinoamericano él, o el trabajo de Santiago Paul desde Venezuela, o el trabajo de Marta Granados desde Colombia, el trabajo de Stefan Bundi, el trabajo de Isidro Ferrer, el trabajo de Michal Báthory, eh, de Philippe Apelois. Es decir, cada uno de estos maestros que están acá en esta diapositiva ha construido un escenario comunicativo maravilloso, un escenario en donde lo creativo tiene una presencia absoluta y contemporánea. Eh, Cada uno de estos maestros pues es un norte para muchos de nosotros, es un norte para muchos estudiantes, para muchos diseñadores profesionales, es un referente obligado en cualquier discurso inteligente y académico de diseño gráfico, no solo de cartel, de diseño gráfico. Y por eso están mencionados acá, porque hay que disponerse para leer, para leerlos, para, para leer no solamente su destreza, su desempeño, su ejercicio creativo desde lo visual, sino para leer también su inteligente ejercicio frente a un quehacer depurado, limpio y proactivo y constructivo en torno al discurso del diseño contemporáneo. Entonces, cada uno de estos maestros, digamos que en su momento y hoy, eh, con algunos de ellos, pues manteniendo una cercanía que yo llamaría pues virtual, porque así es, en redes y con comunicaciones eventuales vía correos electrónicos. eh, Como les decía, desde la provincia en Santander, en Colombia, es algo que me parece maravilloso y es algo que debemos agradecerle a la web y a este trasegar por las redes en nuestra vida, ¿sí? Eh, y fíjense que además de aprender a leer, también debemos aprender a identificar y permitirnos esa identificación de eventos, escenarios y lugares, regiones. Es decir, como lo mencionaba en un principio, el, el lugar, el crecimiento y el desarrollo del otro, ¿sí? De los otros países, de las otras asociaciones, de los individuos, de los seres humanos, de los creadores. Y en ese sentido, pues es importante entender todo lo que ha venido ocurriendo también durante los últimos, eh, como dijimos, 30 años con el inmensísimo aporte del maestro Javier Bermúdez y de la Bienal del Cartel en México y de su equipo de trabajo en aras de un desarrollo de la gráfica, del diseño, de la comunicación y de la experiencia integradora desde Latinoamérica para el mundo. Es una situación absolutamente maravillosa, eh, que, y conmovedora porque detrás de cada evento hay un sinnúmero de situaciones que muchas veces incluso cuesta entender. Hay un sinnúmero y una infinidad de sacrificios, de compromisos, de acciones, de accionares, y todos esos compromisos han estado presentes en cada uno de estos eventos, ¿sí? En la Bienal del Cartel de México, en la Bienal de Moscú, en la Bienal de Varsovia, en la Bienal de Bolivia, eh, en cada uno de en Uruguay Cartel, todo lo que está pasando ahora, fíjense que nos remite a una, eh, digamos que a un breve conectar todos esos esfuerzos
y analizarlos, ¿no? Analizarlos porque no es solo el esfuerzo, sino la intencionalidad incluso de una serie de compromisos que se adquieren para llevar a cabo y de sacrificios que se adquieren para llevar a cabo un evento y para sacarlo adelante. Entonces, este escenario de las bienales en el mundo es un escenario que está permeado por los compromisos, por la actitud sana, por el discurso proactivo eh, y siempre pues a la búsqueda de un desarrollo eh, incluso multidisciplinar, en donde participan no solamente diseñadores, participan artistas plásticos, arquitectos, etcétera, como hablábamos ahora. Entonces, primero pues leer al ser humano creador, ¿sí? E identificar también, e identificarnos nosotros mismos con los eventos en las distintas regiones del mundo. Digamos que adicionalmente, hablar de unidad, imagen y comunicación, siendo nosotros unos animales racionales, pues nos invita a evaluar un concepto como es el concepto de la unidad, ¿sí? Y del trabajo en grupo, ¿sí? Entonces, digamos que desde la RAE, el concepto de unidad es la propiedad que tiene todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya. Otro concepto, pues, de unidad también hace referencia a la singularidad en número y calidad, o a la unión y conformación, ¿sí? De un todo. Eh, y también otro concepto, pues, muy sencillo y elemental, pues nos remite a, a la formación de un conjunto a partir de una serie de elementos. Entonces, dado que somos unos animales tan supuestamente racionales, eh, deberíamos también permitirnos leer eh, animales e insectos supuestamente menos trascendentes que nosotros como seres humanos. Entonces, fíjense que el trabajo en equipo en una colonia de hormigas o de un grupo, de una comunidad de hormigas, pues es absolutamente trascendental para llevar a cabo un proceso y un desarrollo y unos resultados. Sí, para obtener unos resultados se debe trabajar en equipo y es algo que muchas veces ni siquiera nos permitimos ver por estar pensando en la individualidad y en ese ser humano creador que a veces nos toca ver, ¿no? Ese individuo, incluso a veces con un ego que va más allá de lo común, algo muy frecuente en nuestro mundo particular y escenario de las artes visuales. Eh, pero volviendo como al tema de ese animal eh, humano, ¿cierto? Deberíamos intentar tocar por lo menos desde un análisis breve lo que ocurre con una comunidad como la de los delfines, con una maravillosa comunidad como la de las abejas, que todo se realiza en equipo, ¿sí? Todo se realiza por un equipo para el bien común. Algo, algo realmente eh, bello y, y ejemplar para nosotros mismos, ¿no? De otro lado, o por otra parte, pues hablar de mixtura eh, nos invita a reconocer que las mezclas sí son posibles, ¿sí? Es posible eh, que se junten o se incorporen varias cosas desde el concepto, lo que es mixtura, ¿sí? Y fíjense que en un cartel contemporáneo yo puedo encontrar ese tipo de discurso en una obra como la obra del maestro Stefan Bundy desde Suiza,
él integra el ejercicio pictórico, el ejercicio plástico, el ejercicio de la expresión manual, ¿sí? El ejercicio tradicional de la pintura, lo integra en una armonía maravillosa con lo digital, ¿sí? Y esa es su obra, ¿sí? El desarrollo de la pintura, pues por supuesto, llevado hacia la gráfica, muy figurativo, eh, y luego editado en un proceso pues, digital, en un programa graficador. Igual la misma obra de Julien Legendre, que es un reconocido cartelista francés que trabaja desde la intervención del papel, desde el ejercicio del doblez, del corte, y luego de construir su imagen, también con esas intervenciones de tipo manual, pues procesa a través de fotografías y ediciones digitales sus proyectos, logrando unos resultados impresionantes y maravillosos. Eh, Igual fíjense que hablando de mixtura, también podríamos encontrar el collage e incluso la escultura en la obra de un diseñador cartelista contemporáneo como es Isidro Ferrer, un diseñador español muy reconocido, que trabaja en el rescate de objetos, en la recuperación de objetos, para darles incorporándoles una nueva lectura o una doble lectura, una eh, mixtura que se da también en su obra desde lo técnico y desde lo conceptual. Entonces, fíjense que ese accionar creativo en la construcción de imágenes contemporáneas, y pues de lo que nos reúne acá hoy, que es el cartel contemporáneo, se da desde la juntura o incorporación de varias cosas, se puede dar, y estos son unos ejemplos absolutamente bellos en el ejercicio actual del diseño. Esa mixtura que nosotros vemos en la obra gráfica y en el diseño del cartel contemporáneo, también por supuesto se da a través de las redes. De manera que aquí estamos viviendo, por ejemplo, un accionar en donde desde diferentes regiones del mundo nos hemos encontrado y hemos coincidido partiendo de un encuentro a través de redes, porque ha sido así. O sea, este conocernos se ha dado a través de las redes sociales, a través del internet, este socializar nuestros trabajos, nuestros proyectos de vida, nuestra disciplina, nuestras intencionalidades. Ha sido muy importante y se ha dado a través de comunidades a las cuales pertenecemos, vía Facebook, vía Instagram, vía Twitter, vía, bueno, etcétera, Telegram, etcétera, WhatsApp, etcétera. Todo, es decir, hay una unidad y una serie de posibilidades también muy importantes, precisamente de unidad y de trabajo en equipo, que se dan hoy como una estupenda alternativa gracias a las, eh, repito, posibilidades en la red, ¿sí? Y y al desarrollo a las múltiples eh, alternativas que tenemos en cuanto al manejo en redes, ¿sí? Ese encuentro colectivo. Entonces, no es solo entender el tema mixtura desde el ejercicio técnico, sino entenderlo y poderlo ver también como una alternativa de trabajo en equipo en pro de un desarrollo eh, de las artes, de la gráfica, del proyecto personal y del proyecto colectivo, porque somos una unidad, o podemos serlo, ¿sí? Y en ese sentido, pues la mixtura, las redes y la tecnología, pues van de la mano, y por supuesto, existe el término correspondencia, existe también el término actualización y existe también el término desarrollo. Tres términos que están implícitos ahí en ese trabajo en equipo. Es decir, yo no podría trabajar en equipo
y buscar una integración para el bien común sin pensar en una correspondencia o en una reciprocidad. Yo no podría, o por lo menos no debería pensar en un trabajo en equipo sin considerar eh, la actualización permanente de información, que es lo que está ocurriendo mes a mes en el escenario de nuestra vida. Y pues, por supuesto, yo no podría pensar en trabajar en equipo sin tener conciencia de lo que es aportar para desarrollarnos colectivamente. Entonces, fíjense que esos tres términos también nos invitan a pensar y a repensar lo que es ese discurso de la unidad y de la unión y de la mixtura misma en redes. Corresponder, actualizar y desarrollar. Ahora, yo pues los tengo planteados acá como estudios de caso. Eh, no voy a hablar de ellos porque realmente tendríamos que tomarnos bastante tiempo. Solamente quiero mencionarlos y quiero dejarlos rotulados así, como estudios de caso, para que ustedes se permitan un acercamiento a, a estos dos eventos internacionales de reciente presencia en nuestra sociedad, en el mundo, ¿sí? Este primer caso, pues, es el de la eh, Galería B, ¿sí? O la o BIP, que es la Bienal Internacional de el Póster o del Cartel de Corea, liderada por un grupo de amigos con un esfuerzo también gigantesco, pero con unos maravillosos resultados ya en su primera edición. Un trabajo colectivo que, por supuesto, requiere, como dijimos al principio, no solo de la participación de un individuo o de 5 o 10 individuos, requiere de la participación de muchos entes incluso políticos con los cuales algunos de nosotros posiblemente no nos sentimos, y en general los artistas visuales no nos sentimos muy cómodos en estos escenarios, ¿no? Pero hay que entender que necesitamos de la participación de los aportes de lo gubernamental, de los aportes de lo privado, de los aportes de lo académico, de- para que un evento pueda llevarse a cabo, para que un accionar colectivo realmente eh, tenga una trascendencia, y pues eso dependiendo también un poco del escenario y del país, ¿no? Pero sobre todo en eh, pensaría yo que en nuestro ejercicio latinoamericano, desconocer la participación de lo privado, de las entidades estatales, los museos, las galerías, eh, es complicado desconocer de una secretaría, un ministerio de educación, desconocer esos aportes sería complicado para poder llevar a feliz término un evento. Entonces hay que buscar, pensaría, y lo sé, la participación de esos, lo sé por experiencia también como gestor cultural y moviéndome también en este entorno, en este ámbito. eh, Estos aportes son fundamentales para los logros y la funcionalidad de un evento. Entonces, quiero dejarles este enlace acá planteado para que lo revisen. El resultado ha sido maravilloso, la participación ha sido eh, desde el diseño a nivel internacional multitudinaria. Es decir, han participado diseñadores de todo el mundo, pero por supuesto, una golondrina no hace verano. Eso es un trabajo de equipo serio en donde no participa una sola institución, ¿sí? Es un trabajo comprometido y por supuesto un maestro como el maestro Javier Bermúdez, o sea, conoce muchísimo de eso y, y, y pues todos los que estamos acá acercándonos a este tema también y los que hemos vivido y ya trasegado durante años o décadas por estas situaciones de la gestión cultural, pues entendemos el compromiso y el sacrificio que se requiere para llevar a cabo estos eventos. Pero bueno, este caso es un caso interesante porque es la primera versión 2021 con unos resultados estupendos desde Corea. Y también he querido traer como ejemplo el caso de Uruguay Cartel,
eh, liderado por un amigo nuestro también, Eduardo David, desde Uruguay, eh, con un trabajo muy comprometido, muy preciso, eh, estético, comunicativo, incisivo, laborioso, sí, una serie de, de valores y elementos que se reúnen ahí para poder llevar a cabo con estupendos resultados un un evento y sacar adelante un proyecto y una organización que no se puede liderar desde, como digo, pues requiere de la participación de múltiples instancias. Entonces, pues esto yo los he llamado acá en esta breve charla estudios de caso, porque me parece que vale la pena evaluarlos pensando a futuro en proyectar nuevos eventos con eh, éxitos medibles, tangibles y por supuesto accionares pues positivos, honestos, correctos, todo lo que nos reúne acá, académicos, eh, que puedan surgir desde Panamá, desde Colombia, desde México, sí, desde cualquier instancia. Entonces, estos dos casos me parece interesante para que los evaluamos. Como les digo, yo solamente los menciono, pero valdría la pena también a futuro poder conectar con ellos en otros encuentros para escuchar esa, esa experiencia tan rica que se viene teniendo, como les digo, no solo el ejercicio de la gráfica por la gráfica, sino de la desarrollo, aporte, construcción de sociedad y por supuesto aunando esfuerzos entre entidades, tanto privadas como gubernamentales, con el ejercicio eh, de organizaciones de diseño. Y pues un tercer caso que ya no es estudio de caso, es más bien mi trabajo personal, es pues un ejercicio que yo vengo desarrollando desde hace más de 20 años alrededor del cartel. Yo, eh, pues como les decía, mi interés no es hablar mucho de lo, del ejercicio personal, pero pues me parece que acá debo hacerlo también para contextualizar algo de lo que les quiero hablar a continuación. Y es que sí se pueden lograr resultados trabajando con un compromiso y trabajando con unas metas, con una intencionalidad, eh, con un sacrificio en el cual incluso llega a participar nuestra propia familia, eh, acompañándonos en en este proyecto de vida, ¿sí? Entonces, digamos, como les decía, desde finales de los años 90, también aprendiendo a leer, eh, utilizando esa metáfora, pues aprendiendo a leer el discurso gráfico del cartel. Yo terminé mi universidad, estaba muy interesado en el diseño de marca, ¿sí? Estuve también en una época muy interesado en el ejercicio del grabado y de la ilustración a través del grabado, de la expresión más que de la ilustración, del ejercicio eh, artístico a través del grabado y también del ejercicio creativo desde el diseño, pues enfocado a través del diseño de marca y de identidad corporativa. Pero hacia finales de los 90, eh, descubriendo también nuevamente o redescubriendo publicaciones y libros, me permití un acercamiento conectando el tema tipográfico con el discurso del cartel, con el discurso del póster. Y comencé pues a acercarme a, al tema de de las bienales. Yo pues debo mencionar acá que mi ciudad Bucaramanga es la tierra del maestro David Consuegra. David Consuegra es considerado el padre del diseño gráfico colombiano. Es, digamos que el mentor en muchos sentidos para muchos diseñadores en Colombia. Es el,
el académico por excelencia en nuestro país, con importantes publicaciones desde que él ha realizado pues con la Universidad Nacional, o realizó con la Universidad Nacional desde lo privado. Entonces, eh, también debo decir que fue un referente como creador para mí en esta ciudad, en esta pequeña ciudad de Colombia. Él nació acá, luego pues se formó en Estados Unidos, regresó a Colombia, se estableció en Bogotá, publicó, trabajó como docente durante toda su vida, hasta su fallecimiento, y publicó libros muy importantes, libros que llegaron a mis manos en la adolescencia a través de una librería y a través de una biblioteca, y me abrieron también un camino, y fue maravilloso poder conocer el trabajo de David y, y entender que era un creador de mi región, es decir, o que yo había nacido en la región también de donde él provenía, este referente del diseño latinoamericano, que incluso estuvo como invitado, como jurado a la Bienal del Cartel de México, y allí falleció, eh, pues infortunadamente estando precisamente en ese evento, iniciando la década del 2000. Entonces, digamos que todos esos elementos sumaron como estímulos en un trabajo personal que luego, hacia finales de los 90, yo traté de canalizar en un ejercicio en donde la tipografía se, se volvió como el hilo, o el medio, para construir imagen, y entonces me permití participar en actividades. Luego tuve la oportunidad pues o me permití, lo diría así, me permití crear una cuenta en Facebook. Yo inicialmente no estaba interesado en esas cosas, pero después del año 2005, eh, y pues con toda ya esa apertura del internet, etcétera, pues hicimos esta relación en redes con un sinnúmero de maestros, e involucrándonos con encuentros y eventos, invitaciones académicas, participaciones que, que pues como un regalo de Dios nos han permitido eh, poder estar en diferentes instancias internacionales. Yo diría que en los 5 continentes, o sea, hemos podido participar desde la región, desde la provincia colombiana, desde Bucaramanga, Santander, una ciudad que la gente no conoce en ninguna parte del mundo. Sí, o sea, la gente conoce, pero pues de una manera completamente borrosa, ¿sí? Y desde acá, desde nuestra ciudad, cruzando fronteras, pues hemos logrado, con un trabajo disciplinado, eh, integrarnos a una comunidad gráfica, eh, y nuestro proyecto de vida está ahí retratado en ese ejercicio también académico, formativo, proactivo, creativo y participativo. Por eso, pues, he querido mencionar que aquí lo personal, lo personal no suma, pero es mi retrato, es mi retrato, y pues tal vez sume en el sentido, eh, pues positivo, pensando en lo que puede ser la construcción también de un proyecto de vida para muchas personas, para estudiantes o para artistas que busquen una nueva forma de integrarse a las distintas comunidades de la gráfica y del diseño en el mundo. Eh, por supuesto, como hablábamos en una imagen anterior, pues eh, debemos ser consecuentes si queremos integrarnos. Entonces, si nosotros queremos integrarnos a una comunidad, debemos pensar no solo en nosotros, deberíamos pensar en en ese fortalecimiento de un todo, ¿sí? De un lugar, de un territorio. O sea, no soy yo,
es mi región, no soy yo, es mi lugar, pero también es el lugar del otro. Por eso me parece absolutamente fundamental hablar de correspondencia, porque sería un sinsentido participar en un ejercicio colectivo cuando yo estoy pensando solo en mí y no en corresponder a, al resto de los integrantes de esta agrupación o equipo o proyecto. Eh, de ahí, pues, por supuesto, si no hay correspondencia va a surgir el caos. El caos puede ser muy interesante para nosotros como creadores, pero en términos de la integración, el caos es un descontrol absoluto, ¿sí? Entonces va esa pérdida. El caos nos lleva a pérdida. Entonces, para poder realmente sacar adelante un proyecto e integrarnos mutuamente, hermanados en pro de un ejercicio sincero y honesto, un ejercicio que claro, me beneficiará, pero nos beneficiará a todos. Debe beneficiarnos a todos y debe beneficiar a nuestro lugar, ¿sí? Y debe beneficiar incluso a las generaciones que no conocen nuestro proyecto, que lo conocerán a futuro si el proyecto hace parte de una historia como un ejercicio de trabajo en equipo. Ahí va a beneficiar a quienes a futuro puedan leerlo como un trabajo de unos individuos inteligentes, comprometidos, que no solo piensan en lo individual, sino que pensaron en un momento de la historia en poder desarrollarse en equipo para trabajar en pro de un país, en pro de un lugar, en pro de una disciplina, ¿sí? Y de una experiencia formativa y académica. De manera que esa integralidad humana, ese desempeño en colectivo y esa proyección de lo participativo no puede ser una realidad mientras no haya una correspondencia mutua y una entrega eh, que tenga en cuenta las realidades de cada uno de los participantes. Mm, creo que hasta aquí he llegado con esta breve disertación o más que disertación, charla sobre un ejercicio que de una manera pues sencilla he querido compartir con ustedes y, y agradecerles la invitación, agradecer nuevamente a nuestro amigo Ivo, a Panamá Poster Group, a ustedes como participantes que nos acompañan, a José Benito que nos saluda, a Luis que está en Malta. Eh, agradecerle su presencia y pues permitirme compartir estos sencillos puntos de vista que desde el diseño y desde una experiencia precisamente integradora he podido tener para llevar a cabo un proyecto de vida y pues poder sacar adelante también proyectos colectivos que hemos organizado en nuestra ciudad, invitando a muchos creadores de otras regiones, pero pues todo, como lo dijimos inicialmente, concentrado desde la correspondencia, desde la intención clara de una integración alrededor de un discurso disciplinar, inteligente, sensitivo, creativo y honesto, transparente. Muchas gracias. Gracias, maestro Jiménez, maestro Germán Jiménez. Con mucho Excelente, gusto. excelente, puedo decir, me encantó el abordaje que usted tuvo sobre el cartel contemporáneo y me encantó el cierre que tuvo acerca de lo que es la integración y de lo que es dejar un poco lo individual y un problema que tenemos a veces los creadores, principalmente los jóvenes, de vedetismo. Y no de jóvenes, porque yo creo que el vedetismo, si una persona no madura lo suficiente, será vedette toda la vida. Y no es de una región, es No, una constante en el escenario de las artes, es una constante. Yo lo llamaría, Ivo, perdón la interrupción, yo lo no. llamaría un abordaje. Entonces, uno aborda
aborda su plan de acción como desea, ¿no? Y ahí se reporta, pues, se reportan cosas tanto espirituales como de personalidad y de carácter. Y Sí. ahí hay una lectura de muchas cosas en ese accionar humano, Sí. llamémoslo así. Bueno, vamos a pasar a la cuestión de las preguntas. Acuérdense el hecho de levantar la mano, algo así como lo que estoy haciendo por acá, para ver, así ya levantaron la mano, veamos quiénes son las personas. A ver, Yerixa, te voy a, ya, para que puedas. Listo, Yerixa. Adelante con tu Buenas pregunta. noches, saludos a todos, saludos Germán desde Colón, acá en Hola, Panamá. buenas noches. Me parece muy interesante el concepto este que nos explica sobre el tema de la lectura del otro, ¿no? Como un medio para poder crear y tender ese puente y llegar a un espacio de creación que sea conjunta. En ese sentido, si me puedes conversar un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese proceso de leer al otro y de crear espacios de creación conjunta con creadores de otro ámbito de las artes visuales, específicamente los artistas plásticos, y también con creadores? Ivo mencionó el tema de los de Death, ¿no? Pero evidentemente viene toda una generación que se está levantando, estos chicos de ahora que han nacido en medio de esta vorágine tecnológica y en un mundo que es totalmente visual. Si has tenido esa experiencia, si me puedes conversar un poco sobre eso. Gracias y bienvenido. Gracias. Claro que sí, yo de hecho pues pertenezco al círculo y gremio de artistas pues local del departamento de Santander, desde mi regreso a la ciudad luego de pasar por la universidad y vivir una breve temporada fuera del país. Eh, Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando yo regresé con deseos de mostrar mi trabajo, pues tuve por supuesto que integrarme a los círculos artísticos de mi región, a actividades en el Museo de Arte Moderno, actividades en entidades a través de espacios eh, públicos, regionales, como el Instituto Municipal de Cultura, bueno, etcétera, galerías privadas. Y durante más de 25 años he sido cercano a, como tú llamas, vorágine de amigos, eh, en donde pues uno reconoce toda una serie de experiencias, eh, y supongo que desde lo individual, ¿sí? Como en el ámbito de los artistas y de eh, carácter, personalidad, actitud, comportamiento, interrelación, etcétera. Y pues supongo que así como leo a mis compañeros de camino y a los hacedores de las artes en la región, pues supongo que ellos también, supongo no, sé que es así, ellos tienen una lectura de mi trabajo, del individuo que soy y de mi obra. Es muy lógico que uno pues deba aprender a leer. Es decir, si yo no aprendo a leer eh, al otro, pues siempre voy a estar equivocado. ¿Sí? Es una cosa en esencia como de madurez. Yo debo leer de una manera absolutamente equilibrada, o por lo menos intentar eso, ¿sí? Leer de una manera equilibrada al otro para poder eh, caminar en la dirección que tenga planteada para con mi vida. Entonces, como te digo, pues desde participativo, pues estoy integrado a este equipo de creadores con amigos, ex amigos, nuevos amigos, eh, colaboradores o jurados con los que compartimos eventos, bueno, etcétera. Am, eh, digamos que también un poco para ampliar la pregunta, frente a esa posición
En otros escenarios de las artes, pues por supuesto, he desarrollado también actividades como muchísimos diseñadores gráficos en el mundo, actividades con representantes del teatro, con representantes de la literatura, con escritores, con poetas, diseñando libros, diseñando marcas para ONGs, diseñando carteles para eventos de estas organizaciones y amigos. Y pues ahí hay toda una serie de experiencias, tanto positivas como negativas. Creo que eso es parte de la vida. A nivel internacional, pues he podido consolidar un trabajo, como te digo, a través de muchos eventos, invitaciones y acciones precisamente colectivas, buscando el desarrollo de lo, del grupo, no tanto de lo individual, y eso se nota mucho en la posición de de los grupos académicos y de las organizaciones internacionales. No es el interés del individuo, es el interés de todos, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel internacional he encontrado amigos muy sanos, transparentes, correctos, fuera de mi país, en Asia, acá en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, gente con principios y valores, que es algo completamente destacable y que vale la pena resaltar acá, porque es que esos principios y esos valores éticos son fundamentales para que nosotros logremos consolidar tanto un ejercicio personal como un ejercicio colectivo. No sé si Yelitza, si te respondí eh, lo que querías saber, si está clara la respuesta. Excelente, Germán. Gracias. No, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El tema es muy interesante. Pues el maestro Montilla, permítame, maestro. Ay, maestro, estoy tratando de habilitarlo. Creo que... Listo. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Magnífico, magnífico esto. Disfrutando por segundo día de estas excelentes presentaciones. Quiero felicitar a Germán por dos cosas fundamentales que ha planteado. Primero, pues la multidisciplinariedad, que es esto en el mundo contemporáneo casi que obligante. Yo personalmente no creo que haya un artista que pueda dedicarse exclusivamente a una cosa. Tiene que tener, el mundo es el espacio donde nos movemos y en el mundo hay muchas facetas y muchas aristas y todas esas son herramientas que nos permiten pues expresarnos y me parece que eso es fabuloso. Y lo segundo que es esto, inclusive mucho más importante para mí, por ejemplo, que es que trabaja desde lo regional, no desde las capitales. Nosotros tenemos acá la República de Chiriquí, Germán, y algún día esperamos invitarte acá directamente a nuestra república. Ya Ivo estuvo recientemente por acá. Y es fundamental, por ejemplo, porque los países se fijan mucho en el entorno metropolitano. Panamá, que es un país muy pequeño, pues la capital, la metrópoli se lo lleva todo. Sin embargo, han salido grupos muy contestatarios, por ejemplo, en las artes visuales en general. Hay que mencionar a la región de Azuero. Hay que mencionar ahora a los muchachos de Penolomé, de Coclé, de Aguadulce, que están haciendo una labor increíble. A la gente de Santiago de Veraguas, a los muchachos de Bocas del Toro. Y por supuesto, pues no voy a dejar por fuera a los chiricanos, inclusive a muchos creadores de las etnias, por ejemplo, los Guna y los Nove, y los de Enviragua Unán, que son muy dedicados a la escultura.
que son muy, Maravilloso. muy proactivos. Y eso es fundamental porque yo creo que el mundo no es solo de las capitales. Y yo creo que tú eres un ejemplo fehaciente de que el mundo también se hace de la periferia, de que nosotros lo que estamos excluidos de la mirada de la capital, pues esto también tenemos algo que aportar. Y yo creo que eso es muy importante porque tú lo estás aportando no solamente con tu obra, sino también con la docencia, tengo entendido. Y eso es fundamental. Y también, pues, recordar aquí a un creador de allá, no sé si tú llegaste a conocerlo, Germán y Ivo, a Peter Max, allá por la época de los 80, los 90, cuando estaba la época de Paz y Amor, de el LSD, los pop, No, que pues, era un cartelista, pero que fue mucho más allá y su obra se expandió exponencialmente a muchos otros lugares interesantes, a muchos otros mercados de convivencia económica, y eso es fundamental. Tenemos también, por ejemplo, creo que aquí con Ivo estuvimos hablando de Vicente Rojo, el mexicano, Ajá. uno de los grandes Claro. maestros de la grande. plástica, pero también uno de los El- grandes maestros del diseño El gráfico diseño gráfico a Así nivel es. latinoamericano, latinoamericano. una Tenemos, por eminencia. ejemplo, Alberto Corazón en España, Ujú. inclusive a Mingote, que era eminentemente un caricaturista, pero que se expandía hacia otros mercados. Así que yo creo que esto ha sido muy esclarecedora esta conferencia de Germán. Te vuelvo a felicitar, Germán, por eh, esa claridad, esa puntualidad que has exhibido, y a Ivo por tenernos aquí, pues, porque realmente esto es importante y creo que debemos comenzar a darle mayor proyección para que tengamos siempre más anuencia a que la gente pueda ver estas conferencias que son fundamentales. Yo creo que esto es muy bueno, sobre todo para las nuevas generaciones. Tenemos a Yerixa, que es de Colón también, que es periferia, que es una región donde yo viví hace mucho tiempo y que realmente tiene unos creadores fundamentales para Panamá y que por estar en la periferia no se le mira en la misma circunstancia. Así que Ivo y Germán, adelante, siempre adelante, y gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia. Gracias. Muchas gracias. Sí, Muy amable. reforzando lo comentado por el maestro Manuel Montilla, que es una eminencia en las artes en Panamá, y su trabajo desde Chiriquí ha sido muy importante. Creo, si no estoy mal, Germán, la gente de Cartel Uruguay de David no están en Montevideo, ¿verdad? Creo que ellos están trabajando en provincia, ¿no? O estoy equivocado. Creo que ellos realmente no tengo la respuesta, pero Creo que ellos no están trabajando en Montevideo, creo que están trabajando desde provincia. Y el caso tuyo, estás trabajando de Bucaramanga, que es una... sí, porque ellos ahora en la última muestra no es en Montevideo. No, yo creo que Sí, están trabajando y en provincia. Y eso tiene su valor agregado sí. también. En El muchos maestro sentidos. el maestro Montilla fue modesto con respecto a Chiriquí. En Chiriquí se está desarrollando un interesante caldo de cultivo artístico, conocido, muchachos que no llegan ni a la mayoría de edad, o sea, son menores de edad, y ya están haciendo exposiciones. Qué bueno. Chiriquí tiene un lugar muy interesante, que es la biblioteca de Boquete, es hermosísima, tiene su galería, y no solamente para cuestiones visuales, sino para todo tipo de expresiones, desde literatura, hay lecturas de los mismos autores, hay música, y está proyectado un centro cultural de las artes, de la cultura en general en Chiriquí. También el maestro habló de Agua Dulce. En Agua Dulce ya prácticamente en enero ya entregan el centro cultural. Agua Dulce es un lugar también extremadamente interesante. La provincia panameña, yo creo que el discurso artístico desde la provincia panameña va a ser fundamental en el resto de este siglo.
La ciudad de Panamá es muy importante, nadie ha dicho lo contrario, pero creo que desde la provincia panameña, desde todos los lugares, desde la zona atlántica, desde la península de Azuero, desde la frontera con Costa Rica, lo que es Chiriquí, Veraguas, Coclé, se está haciendo un trabajo muy interesante. Y creo que la cultura está anclada desde ahí y va a haber manifestaciones en un futuro, y ya se están dando. Por sí hay un caldo de cultivo muy interesante en Panamá con respecto a eso. Yo quería hacerte una pregunta, si otra persona, bueno, después de mí, pudiera hacerla, pudiera hacer otras preguntas. La pregunta que yo te quería hacer, Germán, es con respecto a tu experiencia como docente de diseño. Tú tienes una actitud, tú usaste la palabra abordaje casi para hablar de un acto de imposición. ¿Tú tienes actitud de abordaje con respecto a tus alumnos? Yo pienso que no, pero o tú tienes una actitud de potencializar las capacidades que los alumnos tienen, porque esa es la pregunta que te quiero hacer, porque quisiera, aquí hay algo interesante con respecto a los docentes, lo que sé, yo creo que es importante, yo creo que los docentes es la primera base de lo que los muchachos después van a desarrollar. Se habla tristemente a veces por algunos alumnos que yo no aprendí nada en la universidad y que lo aprendí en el trabajo. Pero yo creo que si de un docente tiene una actitud en el cual potencializa algo, puede allanar el camino más fácil al estudiante. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Germán? Pues viene a mi mente una frase y es, por supuesto somos humanos. Entonces, entonces digamos que en el ejercicio formativo, pues para responderte como en orden, claro que el profesor es el primer paso en esa interacción o el primer encuentro, ¿sí? Si no el primero, pues tal vez el segundo, después de reconocer el estudiante en sí, en él mismo, su amor por una disciplina, o sea, ese despertar luego él lo va a potenciar en un aula o a través de los docentes. Entonces, ese ejercicio de la docencia es un ejercicio muy delicado porque es que yo puedo destruir un individuo en una clase, puedo destruir a un estudiante con un comentario. Y es una cosa para ponerse a llorar, ¿sí? Lo que pasa es que el docente o muchas veces el dictador, entre comillas, el dictador de clase, porque pues nosotros compartimos con muchos dictadores de clase en las universidades, ¿sí? O sea, personas que están ejerciendo una labor, porque pues sencillamente tienen ahí o sea, una forma de desempeñarse profesionalmente, pero profesionalmente entre comillas, pero es un tema muy delicado, porque como pues comento, fácilmente se puede destruir una vida, se puede destruir un talento, se puede acabar con unas inquietudes. Eh, entonces es un tema delicado. Mi actitud frente a la experiencia formativa es básicamente eh, potencializadora, intentando mostrar lo positivo, no del ser humano que soy yo, lo positivo de la disciplina, ¿sí? A través de una actitud que diría, pues yo tengo una actitud muy seria en clase, pero una actitud muy sana y emotiva. Yo pues soy muy emocional y en ese sentido soy muy cercano a los estudiantes, pero con mucho cuidado porque lo que intento hacer en mis clases es que ellos se enamoren cada vez más de su disciplina, clase a clase, tema a tema, o sea, es una cosa que yo me pongo como meta y por eso incluso no repito ejercicios semestre a semestre. Muchos profesores repiten el mismo ejercicio durante 10 años, ¿sí? Y eso es una cosa un poco ilógica en el escenario de la creación, ¿sí?
repetir y repetir y repetir el ejercicio, Es terrible. generación o semestre a semestre, es un tema complicado. Entonces, yo desde una posición personal, pues procuro cambiar los ejercicios, que el ejercicio sea del entorno, que conecte con una problemática, ¿sí? Que muestre unas realidades que está viviendo el mismo estudiante, que vivimos todos, y formas de solucionarlas a través de lo que nosotros pues enseñamos, que es el diseño. Pero pues con pinzas porque se trata de construir positivamente a ese individuo y no de destruirlo. Por eso al principio pues te dije que por supuesto somos humanos, porque pues posiblemente y seguro me he equivocado muchísimas veces, igual que miles de profesores en el mundo, ¿sí? Uno se equivoca en muchas cosas, pero igual frente a la vida, si uno tiene un norte y un camino trazado para educar con unas metas y con unos propósitos potencializadores precisamente, pues cada vez va con más cuidado, evitando lastimar o maltratar y pues precisamente mantener ese amor y despertar, inculcar ese amor cada vez más por la disciplina. Yo pensaría que mis estudiantes, ellos sienten eso y ellos mismos lo manifiestan eventualmente cuando quieren contar cosas. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro Germán? ¿No hay más preguntas? Parece que no hay más preguntas. Todo quedó claro. Bueno, en realidad, Germán, tu exposición ha sido muy, muy buena, muy clara. Abordaste el escenario del cartel contemporáneo de una manera muy, muy interesante. Y bueno, tú sabes que estás invitado para otras actividades. Nosotros tenemos actividades de Panamá Poster Group con otras instancias. Con Colón, por ejemplo, tenemos interesantes proyectos con Colón, con la provincia panameña, y en el cual también los estudiantes también son partícipes. O sea, en esta exposición Agua y Plata tuvimos 5 estudiantes de la Universidad de Panamá, y del lado mexicano tuvieron 5 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. O sea, siempre pensamos que es importante que el estudiante tenga esa oportunidad de las experiencias que va a tener en el transcurso de su vida. Y lo importante es que sigan amando la carrera como nosotros la amamos y como se ve claramente, Germán, que tú la amas. Y yo sí quiero hacer una acotación. Cuando tú hablaste de la cuestión creativa, de no repetir, por ejemplo, el mismo ejercicio en el caso de profesores, siempre he recordado en lo personal, yo una vez, durante unos 2 años, yo trabajé por una compañía que se dedicaba a hacer eventos, y yo diseñé desde carros alegóricos, escenografías para teatro, para eventos corporativos, stands para ferias, o sea, nunca repetí nada. O sea, ese es el verdadero acto creativo, que uno tenga la capacidad de poder hacer cosas diversas sin repetir fórmulas. Y lo abordaste muy bien con respecto a esa situación. No sé si tú quieras hacer una despedida final, Germán, para cerrar el día de hoy esta charla sobre el cartel contemporáneo. Sí, no, Ivo, pues realmente, repito por tercera vez, darte las gracias y darle las gracias a Panamá y a Panamá Poster Group por esta invitación. Espero que podamos a futuro reunirnos y pues desarrollar proyectos como los que hemos hablado, bueno, y seguir como avanzando en estas proyecciones de lo colectivo, también con amigos de otros países como Uruguay, México, Argentina, bueno, Venezuela, etcétera, sí, países latinoamericanos con los cuales se están dando todas estas, lo llamaría así, oportunidades. Entonces, de verdad muy, muy complacido de estar acá. También pues gracias a quienes nos acompañan, al maestro Manuel, a Yelitza, a John, a Marlene,
a Adriana, a José Benito, a Gilma, a Luis, a cada uno de los que ha tenido pues el tiempo a Reinaldo, que está también con nosotros, el tiempo y la disposición para acompañarnos. Y decirles, tal vez siendo consecuente con mi profesión, que les envío un abrazo no solamente emotivo, sino gráfico y visual, desde la distancia. Desde la distancia, desde donde este medio pues, nos permite ahora una reunión tan bonita, porque pues, es muy chévere podernos reunir acá, cruzando selvas del Darién, montañas y todo lo que ocurre en nuestro alrededor, y poder coincidir acá me parece muy bello, dado incluso que pasamos tanto tiempo ahora con la pandemia, pues encerrados y con tantos cuidados, ¿no? Entonces, podernos encontrar es algo muy bello y de verdad muy contento de haberles acompañado y un abrazo para todos. Excelente, Germán. Vamos a aprovechar para, pues, presentar aquí tenemos la imagen de Javier Bermúdez, aprovechar el peso pesado que tenemos aquí, Germán, ¿qué te parece? Excelente, Para el día de maravilloso. mañana. Para el día de Buenísimo. mañana, yo tuve la oportunidad, y quiero aprovechar de, siendo estudiante, pero, y ya, bueno, ni estudiante, porque ya había finalizado, siendo más que todo, trabajando ya en México. Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar de diseño gráfico en un instituto de ciencias penales, de que nos pagaran unos cursos de cartel. Tuve la hermosísima experiencia de recibir un curso de taller de cartel de Nicolás Trostler, imagínate, Germán. Buenísimo. Yo ni Súper. sabía quién era en ese momento, y cuando después me entero, el hombre tiene hasta carteles en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Claro. Y muy sencillo el hombre. Y ahí conocí a Germán, ahí conocí a Javier. Y hubo química en ese tiempo, pero bueno, o sea, yo era muy joven y seguí trabajando, y luego me vine para Panamá y perdí el rastro. Después tuve la oportunidad cuando supe que había una exposición itinerante de los 10 años del cartel, la quise traer a Panamá, pero las condiciones en ese momento no se dieron. Pero gracias a Dios ya retomamos, hicimos un viaje a México y retomamos el contacto con él, y gracias a Dios ya estamos haciendo colaboraciones. Él es una persona, tú lo comentaste, muy valiosa, que ha aportado a la gráfica no solamente mexicana, de Mundial. hecho, mundial, latinoamericana y mundial. Y cambió ciertos esquemas. De por sí, México tenía una historia de cartel impresionante, pero vino a revalorar esa historia del cartel y a redimensionar lo que venía para el futuro. Y gracias a eso se crearon escuelas especiales de cartel en San Luis Potosí y en Jalapa, Veracruz, la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz. Se crearon 2 escuelas de cartel, y ahí de esas escuelas salieron grandes maestros actuales del cartel. Nosotros tenemos a varias personas, o sea, Manuel Morelos de Veracruz, tenemos a Luis Boyce, por ejemplo, de San Luis Potosí, en la exposición Agua y Plata. Y bueno, esto es un peso pesado, es, digamos, algo que ojalá mañana pudieran asistir mucha gente, corran la voz, que vamos a tener un peso pesado de la gestión cultural, artística, de la gráfica mundial. Ni siquiera, Excelente. mundial. Entonces, bueno, con esto cerramos el día de hoy este ciclo de conferencias. Germán, te agradezco muchísimo tu gran aporte. Estoy muy agradecido contigo. Bucaramanga es una ciudad hermosísima. Hasta los taxistas lo cuidan a uno. Yo lo sé por experiencia cuando fui a una feria de calzado en la época que yo trabajé diseño de producto, y es una ciudad que la verdad ojalá la pudieran conocer. Tiene un clima maravilloso y tiene una cultura impresionante. Bueno, gracias a todos, y finalizamos el día de hoy el ciclo y lo esperamos el día de mañana.
retransmisión hoy a partir de las 9 en los canales de Panamá Poster Group y todos. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde, y retransmisión todos los días a las 9 en los canales de YouTube y Facebook de Panamá Poster Group. Gracias a ustedes. Adiós. Saludos. Hasta mañana. Felicidades. Excelente.